Nunca imaginé que la pregunta más sencilla, la más inocente, pudiera desgarrar el velo de mi vida como un cuchillo que abre la tela sin esfuerzo. Fue un domingo cualquiera, un domingo como tantos en mi familia. El ruido de los platos sobre la mesa, las risas que se cruzaban desde la cocina hasta la sala, los olores de la comida que me recordaban la mano de mi difunta esposa. El guiso de pollo burbujeaba en la olla, y el arroz, siempre un poco pegado al fondo, tenía ese aroma a hogar que yo había cargado conmigo durante décadas. Estaba sentado en un rincón, cerca de la ventana, como quien ocupa un espacio prestado. Mis manos descansaban sobre mis rodillas, ásperas, manchadas aún con las huellas de un trabajo que ya no realizaba, pero que me definía. Mientras todos hablaban, yo observaba. Me descubrí contando cuántas veces mi hija mayor me dirigía una mirada. La respuesta fue: ninguna. Ella, mi orgullo de antaño, se movía de un lado a otro, mostrando la casa a sus amigos, presumiendo de los muebles nuevos, de los cuadros modernos que había colgado en las paredes. Y cada vez que señalaba algo, era como si dijera: esto es mío. Yo, en silencio, veía cómo los clavos que alguna vez martillé, las paredes que mis manos levantaron, ahora parecían pertenecer a un mundo del que yo había sido borrado. El murmullo de las conversaciones me llegaba lejano, como si yo estuviera detrás de un cristal, y en ese cristal me veía a mí mismo, un hombre en sus 60s, con la espalda encorvada y la mirada perdida, tratando de no molestar. De pronto, la voz clara y limpia de mi nieto atravesó el bullicio. «Abuelo», dijo, con esa inocencia que aún no conoce la crueldad, «¿por qué duermes en el piso y no en la cama grande?» El silencio cayó de golpe. Fue como si alguien hubiera derramado un balde de agua helada en medio de la sala. Las risas se apagaron, los cubiertos se detuvieron en el aire y todos los ojos se giraron hacia mí. Mi nieto, con la carita iluminada por la curiosidad, me miraba esperando una respuesta sencilla. No entendía lo que acababa de desatar. Yo abrí la boca, pero ninguna palabra salió. El aire se me atragantó en la garganta. Quise sonreír, como suelo hacerlo para calmar las tensiones, pero sentí que la sonrisa se quebraba antes de formarse. Miré a mi hija, buscando un gesto, una explicación, cualquier cosa que me tendiera la mano. Ella, en cambio, sonrió nerviosa, le acarició el cabello al niño y dijo: «No digas tonterías, mi amor. Ven, ayúdame con los platos». Y cambió de tema, como quien barre el polvo incómodo debajo de una alfombra. Yo me quedé ahí, con todos mirándome. Algunos bajaron la vista, avergonzados. Otros fingieron seguir conversando. Pero ya nada sonaba igual. Todo lo que escuchaba era el eco de esa pregunta. ¿Por qué duermes en el piso? No era la primera vez que me sentía invisible, pero sí la primera que esa invisibilidad se convirtió en vergüenza pública. Recordé entonces la cama grande. Esa cama la había comprado yo, hace años, con semanas enteras de trabajo extra bajo el sol. Recuerdo haber cargado los tablones de madera, lijarlos, armarlos con mis propias manos. Era una cama pensada para mi hija, para que durmiera como una princesa cuando era adolescente. Ahora esa cama estaba en la habitación principal, ocupada por ella y su esposo. Yo, en cambio, dormía sobre una colchoneta en el suelo frío de un cuarto reducido. Solo es temporal, me dije la primera vez que acepté esa condición. Pero lo temporal se había convertido en costumbre, y la costumbre, en condena. Las conversaciones se reanudaron poco a poco, con una rigidez incómoda. Yo seguía en mi rincón, con los dedos apretados, las uñas marcando la palma de mi mano. Sentí que las paredes de la casa mil gritos. No respondí nada a mi nieto. No porque no quisiera, sino porque cualquier palabra se me habría quedado corta. ¿Cómo explicarle a un niño que a veces los padres, los mismos que cargan el peso del mundo por sus hijos, terminan siendo arrinconados en su propia creación? El resto de la tarde pasó como un sueño gris. Yo apenas probé bocado. Sentía la comida como piedras en el estómago. Cada risa que escuchaba, cada comentario banal, me atravesaba como un recordatorio. Yo era un extraño en la mesa de mi propia sangre. Cuando todos comenzaron a despedirse, me quedé sentado, fingiendo que acomodaba mi chaqueta. No quería que me vieran salir. No quería ser parte de las últimas sonrisas. Esperé a que la sala quedara en calma.
y recién entonces me levanté. Mientras caminaba hacia mi cuarto, pasé frente a una pared llena de fotos. Fotos de mi hija en su graduación de primaria, en su quinceañero, en su boda. En cada una de esas fotos estaba yo, a su lado, con una sonrisa que ahora reconocía como ingenua. Mi cara, enmarcada en vidrio, parecía mirarme con reproche. ¿Acaso todo esto fue para esto? Me encerré en el cuarto. La colchoneta en el piso me esperaba, doblada contra la pared. Me arrodillé para extenderla y sentí como mis rodillas crujían. Apoyé las manos en el suelo, manos endurecidas por años de trabajo, manos que levantaron esta casa, y las miré como si fueran ajenas. Esas manos, pensé, han dado más de lo que han recibido. Me tumbé en el piso, mirando el techo. Afuera todavía se escuchaban risas. Mi nieto corría por el pasillo, sin saber que su pregunta había abierto una herida que nunca volvería a cerrarse del todo. Y allí, en la oscuridad de mi cuarto, entendí algo que me heló el corazón. El amor, ese amor incondicional que yo había dado por hecho, puede desgastarse en silencio, hasta el punto de volverse indiferencia. Y la indiferencia, lo supe esa noche, duele más que cualquier traición expi. Lícita, el piso estaba frío, pero lo que más me congelaba era el vacío en el pecho. Dicen que la memoria se guarda en los objetos, que hay cosas que uno toca tantas veces que terminan absorbiendo pedazos de nuestra vida. Si eso es cierto, entonces mis manos son un museo entero. Cada grieta en la piel, cada cicatriz, es un testimonio de lo que construí, de lo que sostuve y también de lo que perdí. Yo era joven cuando conocí a mi esposa, una mujer de carácter fuerte y sonrisa tierna. Recuerdo que ella me dijo, la primera vez que me vio regresar de una obra con la camisa empapada en sudor y los brazos manchados de cemento: tú no trabajas con las manos, trabajas con el corazón metido en ellas. Nunca lo olvidé. Quizás por eso, desde el primer día que nació mi hija mayor, juré que no permitiría que nada le faltara. Mis mañanas comenzaban antes que el sol. El sonido del gallo era mi despertador, aunque la verdad es que pocas veces lograba dormir bien. Siempre me levantaba pensando en el dinero, si alcanzaría, si tendría que hacer horas extras, si ese día habría pan en la mesa. Me ponía las botas pesadas, con la suela gastada, y caminaba hacia la obra mientras las calles todavía estaban húmedas por el rocío. Allí, bajo un sol que parecía no tener piedad, cargaba ladrillos, mezclaba arena, levantaba muros. Cada gota de sudor que caía en la tierra me parecía un sacrificio ofrecido a un Dios silencioso que todo lo anotaba. El Dios de la familia. Y yo quería que, al final de mi vida, ese Dios me mirara y dijera, cumpliste. Al regresar a casa, lo primero que hacía era lavarme las manos. El agua fría me devolvía la sensibilidad perdida entre los callos. Mi hija corría hacia mí, aún con sus trenzas mal hechas por su madre, y me enseñaba los dibujos de la escuela. Yo me inclinaba para verla, y siempre me decía lo mismo. Papá, algún día yo también voy a hacer algo grande. Yo le respondía, ya lo estás haciendo. Y luego nos sentábamos a la mesa. El plato de sopa humeante nos reunía como un ritual sagrado. Ese vapor mezclado con el olor a cilantro era para mí más valioso que cualquier banquete, porque allí, frente a mí, estaba mi razón de ser. A medida que creció, me esmeré en darle más. Guardaba monedas en un frasco escondido detrás de las herramientas. Cada moneda tenía un destino. Un cuaderno, un par de zapatos nuevos, un regalo de cumpleaños. Cuando descubrí que le gustaba la música, vendí una de mis mejores sierras, una que me había acompañado en decenas de obras, para comprarle un teclado pequeño. Recuerdo su sonrisa cuando lo vio. La levanté en brazos y me dijo, ¿de verdad es para mí? Claro, le respondí. Todo lo que tengo es para ti. Esa frase la dije sin pensar, pero hoy la recuerdo como un juramento que terminé pagando demasiado caro. Los años pasaban, y cada sacrificio lo asumía con orgullo. Si había que privarme de ropa nueva, lo hacía. Si había que comer menos para que ella pudiera ir a un paseo escolar, no lo dudaba. Yo me convencía de que el hambre, el cansancio, los dolores de espalda, todo valía la pena si con eso mi hija podía llegar más lejos que yo. Pero un día, empecé a notar las grietas. Eran pequeñas al principio, como esas rajaduras invisibles que aparecen en una pared recién pintada.
Mi hija ya no corría a mostrarme sus cuadernos. Prefería encerrarse en su cuarto. Cuando yo llegaba con las botas sucias, ella fruncía el ceño y decía: «Papá, ¿puedes dejar los zapatos afuera? Huelen raro». No me dolió el comentario, porque lo entendí como parte de la adolescencia. Pero sí lo sentí como una distancia. Como si mis manos manchadas de cemento ya no fueran motivo de orgullo, sino de vergüenza. La primera vez que me pidió que no la recogiera en la escuela, que mejor fuera su madre, me lo tomé con humor. Me dijo que los amigos no tenían por qué verme llegar con la ropa de trabajo. Y aunque sonreí por fuera, por dentro fue como si me hubieran empujado hacia un rincón invisible. Aún así, yo seguía firme. Pensaba, es normal, todos los hijos pasan por esto, ya se le pasará. Cuando entró a la preparatoria, las cosas cambiaron más rápido de lo que esperaba. Sus amigas hablaban de viajes, de ropa de marca, de padres que eran profesionales. Yo notaba cómo a ella le pesaba decir que su padre era albañil. Aunque nunca me lo dijo directamente, sus gestos hablaban más que sus palabras. Recuerdo una tarde en que llegué emocionado con una chaqueta usada que había comprado en el mercado. Quise regalársela, porque la vi bonita, y pensé que le quedaría bien. Ella la miró, fingió una sonrisa, y luego la dejó olvidada en una silla. Días después, la vi guardada en el fondo del closet, todavía con la etiqueta del mercado. Esa chaqueta, más que un objeto, se convirtió en un recordatorio de que mi amor ya no alcanzaba. Yo justificaba todo. Me decía: es parte del crecimiento. Algún día entenderá lo que hago por ella. Pero en el fondo, sentía cómo algo se desgastaba, como esas herramientas que se oxidan si nadie las usa. No todo era distancia. También hubo momentos de orgullo. La primera vez que la vi cantar en un acto escolar, sentí que todo valía la pena. Ella, con su voz temblorosa pero firme, tocando aquel teclado que le había comprado con mis sacrificios, me miró de reojo, como si buscara mi aprobación. Yo aplaudí con todas mis fuerzas, y por un instante, volví a sentirme parte de su mundo. Sin embargo, ese orgullo venía mezclado con una sombra, porque cada vez que nos íbamos de regreso a casa, ella caminaba unos pasos adelante, como si quisiera que no la vieran demasiado cerca de mí. El tiempo siguió su curso, y yo seguí entregando. Vendí más herramientas para pagarle un curso de verano. Trabajé turnos dobles para cubrir sus gastos en la universidad. Cuando llegaba a casa con los hombros adoloridos, me decía a mí mismo: todo esto es para que ella nunca tenga que vivir lo que yo viví. Pero esa convicción tenía un precio. Cada sacrificio me iba borrando a mí mismo. Mi identidad se reducía a ser el padre proveedor, el hombre que siempre estaba dispuesto a dar más, aunque nadie le preguntara si aún le quedaban fuerzas. Y en ese proceso, empecé a sentir una verdad incómoda. Dar todo sin medida no siempre asegura gratitud. A veces, el sacrificio se convierte en algo invisible, como el aire que todos respiran sin notarlo. Yo lo sabía, aunque me negaba a admitirlo. Prefería creer que algún día, en un futuro lejano, mi hija miraría atrás y entendería. Que valoraría mis manos gastadas, las fotos en las paredes, las comidas compartidas. Pero ese día aún no llegaba. La mañana de su graduación universitaria amaneció distinta, como si el aire mismo me dijera que estaba por ocurrir algo trascendental. Me levanté más temprano de lo habitual, repasando en mi mente cada detalle de aquel día. Mi hija había logrado terminar la carrera, y yo sentía un orgullo mezclado con cansancio. Sabía, con la certeza de mis huesos adoloridos, que cada libro, cada mensualidad y cada uniforme que la había llevado hasta allí, tenía el sello invisible de mis manos gastadas. Abrí el armario y saqué la camisa blanca que guardaba para las ocasiones especiales. La planché con cuidado, recordando que la había usado en su fiesta de 15 años, y más tarde, en su boda civil. Era mi manera de decirle que ese día también era mío, aunque nadie lo anunciara por micrófono. Me miré en el espejo. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más hondas, y mi cabello, más canoso. Pero había algo en mi expresión que aún brillaba. La esperanza de que, frente a todos, mi hija pronunciara al menos una palabra que reconociera mi lugar en su historia. El auditorio estaba lleno. Las familias vestidas de gala se apretaban en los asientos, cada una con flores, cámaras y abrazos listos. Yo me senté en una fila intermedia, lo suficientemente cerca para verla de frente, pero lo bastante lejos para no llamar la atención. El escenario estaba adornado con guirnaldas azules y doradas.
A un lado, un proyector mostraba los nombres de los graduados. Yo jugueteaba con un sobre en el bolsillo. Era una carta que había escrito la noche anterior, con palabras simples que nunca me atreví a leerle en voz alta. Decía: hija, cada ladrillo que cargué fue también un escalón para ti. Si vuelvo a nacer, volvería a hacerlo todo. Los discursos iniciales me parecieron interminables. El rector hablaba de esfuerzos compartidos y de familias que sostienen sueños. Yo asentía en silencio, pensando: sí, yo soy una de esas familias, yo fui esos hombros invisibles. Cuando anunciaron su nombre, el corazón me dio un vuelco. Allí estaba mi hija, subiendo al escenario con una toga que le quedaba grande, pero con una sonrisa que iluminaba el salón. La aplaudí con todas mis fuerzas, como aplaudí tantas veces en los actos escolares, en sus concursos de canto, en cada pequeño triunfo que me hizo sentir vivo. Ella tomó el micrófono. Su voz temblaba de emoción. Quiero agradecer a las personas que hicieron posible este logro. Comenzó. A mi madre, que nunca me dejó caer. A mis maestros, que creyeron en mí incluso cuando yo no lo hacía. A mis amigos, que me dieron fuerzas en los momentos más duros. Cada palabra era un golpe seco en mi pecho. Yo esperaba, como quien espera el último acorde de una canción, escuchar mi nombre. Y, sobre todo, a mi esposo, que ha sido mi pilar estos últimos años. Gracias por todo tu amor y tu apoyo. El auditorio estalló en aplausos. Yo también aplaudí, pero mis palmas sonaban huecas, como si no tuvieran fuerza. No me nombró. No me vio. No existí en ese escenario. El resto del acto pasó como en un sueño borroso. Veía a las familias abrazarse, llorar de alegría, posar para fotos. Yo permanecí sentado, con la mirada fija en el suelo como si mis botas viejas fueran lo único real en ese instante. En mi mente comenzaron a desfilar imágenes. El teclado que le compré vendiendo mis herramientas, la sopa compartida en la mesa, la chaqueta olvidada en el closet, las manos que sangraron para pagar cada cuota de universidad. Todo eso se derrumbaba como un muro mal construido. Cuando la vi acercarse con el diploma en la mano, rodeada de amigos, sentí un orgullo ahogado. Quise correr a abrazarla, pero mi cuerpo se quedó clavado en la silla. Era como si alguien me hubiera borrado del guión de su vida. La celebración posterior fue aún más cruel. En el patio de la universidad habían preparado mesas con bocadillos. Ella conversaba con conocidos, se sacaba fotos, reía. Yo me acerqué con timidez, como un extraño que no sabe si pertenece al grupo. Una mujer, madre de una de sus compañeras, me preguntó con una sonrisa: ¿y usted? ¿Qué se siente ver a su hija tan exitosa? Abrí la boca para responder, pero mi hija intervino con rapidez. Mamá, ven, quiero que conozcas a fulanita. Dijo jalándola del brazo. Me dejó allí, con la respuesta atragantada. Mi mirada se cruzó con la de esa mujer, que comprendió más de lo que yo hubiera querido. Vi en sus ojos una mezcla de pena y desconcierto. Yo solo alcé los hombros, como quien se disculpa por existir. Me refugié en un rincón, con un vaso de refresco en la mano. Observaba cómo mi hija posaba para las fotos, cómo repetía el mismo discurso de agradecimiento. El esposo la abrazaba por la cintura, y todos reían. Yo, en cambio, sentía que la tierra me tragaba poco a poco. Hubo un momento en que ella pasó cerca. Nuestros ojos se encontraron un segundo. Creí que me sonreiría, que me diría algo. Pero solo me dijo en voz baja, apretando los labios: Papá, no hagas un drama, no es el momento. Esa frase me atravesó más que cualquier olvido. No solo me había borrado, sino que además me pedía silencio, como si mis sentimientos fueran una carga innecesaria en su fiesta. Esa noche, de regreso en casa, no encendí la luz de mi cuarto. Me senté en la colchoneta sin desdoblarla, con la carta aún en el bolsillo. La saqué, la abrí, y la leí bajo la tenue luz que entraba por la ventana. Cada palabra escrita me pareció ridícula, infantil, como un ruego de un mendigo de afecto. La arrugué entre mis manos y la guardé en una caja de zapatos, junto a otras cartas que nunca entregué. Mis manos temblaban. Manos que habían levantado paredes firmes,
pero que no habían podido sostener el amor de una hija. Miré las fotos en la pared. En todas sonreía. En todas estaba cerca de ella. Esa noche entendí que esas fotos eran espejos de algo que ya no existía. Algo dentro de mí se quebró. No fue un grito, ni un llanto. Fue un silencio. Un silencio tan denso que parecía un muro. Decidí no volver a exponer mi corazón de esa manera. Si ella me quería invisible, yo aprendería a vivir en la sombra. Desde entonces, cada vez que la escuchaba hablar de su vida, de sus logros, de su futuro, ya no esperaba que mencionara mi nombre. Guardé mi orgullo en el mismo lugar donde guardé mis herramientas oxidadas, en un rincón donde nadie más lo veía. Ese día, el día de su graduación, entendí que había sido borrado. No con palabras hirientes, sino con la ausencia de ellas. Y a veces, lo que no se dice, hiere más que cualquier insulto. Los días posteriores a la graduación se fueron enredando unos con otros, como madejas grises que ya no distinguían principio ni fin. Al principio me repetía que era normal, que mi hija estaba ocupada, que el tiempo pondría las cosas en su sitio. Pero los días se hicieron semanas, las semanas meses, y luego años en los que mi nombre apenas era pronunciado dentro de aquella casa que yo mismo había levantado con mis manos. Me refugié en un rincón, literalmente. Un cuarto pequeño en la parte trasera, donde el techo resumaba con las lluvias y el frío se colaba en invierno. No era un cuarto de padre, era más bien un depósito improvisado, un espacio donde sobraban las cajas y, de paso, yo puse mi colchoneta en el suelo, y aunque al principio me costaba, después mi cuerpo se acostumbró a la dureza del cemento. Mis huesos, ya cansados, comenzaron a encorvarse con naturalidad sobre el piso, como si hubieran aceptado que esa era su última morada. El silencio se volvió mi compañero. La familia comía en la sala, alrededor de la mesa grande de madera, esa misma mesa que había tallado con esfuerzo para que cupiéramos todos, y yo me servía un plato en la cocina, esperando a que los demás terminaran. El sonido de las cucharas contra los platos llegaba hasta mi cuarto, como un eco lejano que me recordaba que alguna vez yo también había ocupado un lugar en esa ronda de voces. De vez en cuando, mi hija me llamaba. Pero no era para preguntarme cómo estaba, sino para pedirme favores prácticos. Que cuidara a los niños mientras ella iba al médico, que firmara un papel porque aún tenía mi apellido, que sacara las herramientas del depósito para arreglar algo en la casa. Yo lo hacía en silencio, como un obrero al que llaman cuando se necesita un trabajo puntual. Intenté en algunos momentos decirle lo que me pesaba en el corazón. Una tarde, mientras lavaba mis manos en el lavamanos del patio, esas manos agrietadas que siempre llevaban la memoria del cemento, le dije: «Hija, a veces siento que ya no tengo lugar aquí». Ella, con el celular en la mano, ni me miró. «No seas dramático, papá», contestó antes de meterse de nuevo a la sala. Esa frase se repitió tantas veces que dejó de doler. Era como un martillo golpeando siempre en el mismo clavo. Al final ya no lo sientes, pero el clavo se hunde igual. Me volví un fantasma útil. Caminaba por el mercado solo, recordando cuando ella me acompañaba de niña y me pedía dulces que yo fingía no poder comprar, solo para sorprenderla después. Ahora, pasaba entre los puestos mirando frutas que no tenía con quién compartir. La gente me saludaba con cortesía, pero ya no llevaba el brillo de ser el papá de la universitaria, sino el de un viejo que carga bolsas en soledad. En casa me entretenía ordenando mis herramientas, la pala, el martillo, el nivel, todos guardados en una caja metálica que ya empezaba a oxidarse. A veces los sacaba solo para limpiarlos, como quien acaricia fotos viejas. Nadie los usaba. Mi yerno prefería llamar a un técnico para cualquier reparación. Esas herramientas, cubiertas de polvo, eran el espejo perfecto de mi propia existencia, todavía firmes, todavía útiles, pero olvidadas. En las noches, me sentaba junto a la ventana de mi cuarto, escuchando el bullicio de la sala. Risas, televisión, música. Yo estaba a unos metros, pero parecía vivir en otra ciudad. En esos momentos, recordaba la primera vez que traje a mi hija a esa misma casa, cuando aún era pequeña. Le enseñé las paredes recién pintadas, el olor a cemento fresco mezclado con esperanza. Ella corría de un cuarto a otro, como si explorara un castillo.
Y ahora, años después, yo era un sirviente exiliado en el sótano de ese castillo. La humillación no era un grito, ni un golpe. Era más bien esa indiferencia que se filtraba en cada gesto. Una mañana, escuché a mis nietos preguntarle a su madre por qué yo siempre comía aparte. Ella, sin pensarlo mucho, respondió: «El abuelo prefiere estar solo». Y ahí comprendí que hasta ellos comenzaban a crecer con esa idea, que mi soledad era una elección, no una condena. Lo peor era que, con el tiempo, hasta yo empecé a creerlo. Me convencí de que era más fácil no esperar nada, que era mejor acostumbrarse al vacío que estar mendigando una silla en la mesa. De vez en cuando, me visitaban recuerdos dulces que dolían más que cualquier insulto, como aquella tarde de invierno en la que mi hija adolescente me pidió un vestido para una fiesta. Yo, con los bolsillos vacíos, vendí una caja de herramientas para comprárselo. Ella se lo probó frente al espejo y me abrazó con una sonrisa que me iluminó el alma. Esos recuerdos llegaban en la noche, como relámpagos, recordándome que alguna vez fui importante. Pero después, como las brasas que se apagan, volvían a quedar solo las sombras. Una vez intenté volver a la mesa familiar. Me senté sin pedir permiso, con mi plato de sopa en la mano. Los niños me miraron sorprendidos, y mi yerno hizo un silencio incómodo. Mi hija, después de unos segundos, dijo en voz baja: «Papá, ¿por qué no comes en tu cuarto, como siempre?». No hubo reclamo, no hubo gritos, solo esa pregunta, dicha con la naturalidad de quien está recordando una regla implícita. Me levanté sin decir nada y regresé a mi rincón. Nunca volví a intentarlo. Con el tiempo, aprendí a hablar solo. Mientras limpiaba mis botas viejas, mientras doblaba la colchoneta, mientras preparaba café en la madrugada. Era como si mi voz buscara un testigo, aunque fuera el eco de las paredes. Algunas noches, incluso, le hablaba a mi esposa fallecida, pidiéndole consejo, preguntándole si yo había hecho algo mal. No recibía respuesta, pero la ilusión de que me escuchaba me ayudaba a no derrumbarme. Los años pasaron, y mi rostro se endureció. Dejé de esperar llamadas de cariño. Dejé de ilusionarme con que ella algún día me preguntara cómo estaba. Me resigné a ser el viejo silencioso que duerme en el piso. Sin embargo, por dentro, una parte de mí seguía viva, aunque encerrada. Era como un pájaro enjaulado. Ya no canta, pero sigue respirando. Y cada tanto, cuando veía a mis nietos correr por el patio, ese pájaro golpeaba contra las rejas, recordándome que todavía tenía algo que dar, aunque nadie lo pidiera. El eco de aquella casa vacía no era el de las paredes, sino el de mi corazón. Y lo peor de todo era que me estaba acostumbrando. Aquella noche comenzó como tantas otras, con el silencio. Había cenado solo, un pan duro y un café tibio que preparé en la vieja cafetera de aluminio. Después, me senté en mi rincón junto a la ventana. Afuera, el barrio dormía. Las luces de las casas se iban apagando una a una, como si alguien soplara velas en la distancia. Dentro de mi cuarto, el aire era frío, cargado con ese olor a humedad que ya se había vuelto parte de mi piel. Me acosté en el suelo, sobre la colchoneta gastada que crujía cada vez que me movía. Cerré los ojos pensando, como siempre, en nada y en todo al mismo tiempo. En mis manos ásperas, en la pala oxidada que ya nadie usaba, en el eco de las risas que me llegaban desde la sala. Me estaba quedando dormido cuando sonó el teléfono, un sonido agudo, insistente, que rompió el silencio de la medianoche, como un vidrio que se estrella contra el suelo. Al principio pensé que era un sueño, pero no. El timbre seguía ahí, vibrando en mi mesa pequeña. Lo tomé con torpeza, la vista aún nublada. ¿Papá? Era la voz de mi hija. Una voz temblorosa, ahogada. Sentí un golpe en el pecho. Hacía meses que no me llamaba a esas horas. Siempre era de día, siempre con algún favor práctico. Nunca en la madrugada. ¿Qué pasa?, pregunté con la garganta seca. Hubo un silencio breve, como si le costara tragar las palabras. Luego, su voz se quebró. Es mi esposo. Tuvo un accidente. Está en el hospital, grave. No sé qué hacer. Necesito que vengas, que cuides a los niños. Por favor, papá. Por un instante, el tiempo se detuvo. No escuché más que el eco de mi propio corazón golpeando dentro del pecho. La palabra grave me dio vueltas en la cabeza, mezclada con ese «por favor»
que hacía años no escuchaba de sus labios. ¿Ahora? Balbuceé, como si buscara ganar tiempo. Sí, ahora mismo. No tengo a quién más llamar. La frase me atravesó como una flecha. No tengo a quién más llamar. Me quedé quieto, con el teléfono en la mano, en medio de la oscuridad. Dentro de mí, una tormenta se levantó de golpe. La voz del orgullo me gritaba. ¿Ahora me necesita? Después de haberme borrado, después de hacerme invisible, ¿ahora soy útil porque no hay nadie más? Pero otra voz, más antigua, más profunda, me hablaba desde el recuerdo. Me mostraba a mi hija de niña, dormida sobre mi pecho, después de un día de trabajo. Me recordaba su risa cuando la empujaba en el columpio improvisado del patio. Ese amor persistente, escondido bajo capas de humillación, seguía ahí, vivo, esperando cualquier excusa para salir. Miré mis manos. Esas manos que ya no construían paredes, pero que todavía podían cargar a un niño, preparar un plato de comida, sostener una vida pequeña. Respiré hondo. Voy para allá, le dije, con voz baja. Cuando llegué a su casa, la encontré en la puerta, pálida, con los ojos rojos de tanto llorar. Apenas me miró. Se limitó a darme las llaves y a decir, «Están dormidos, haz lo que puedas», y salió corriendo hacia el coche que la esperaba. Ni un abrazo, ni una palabra de agradecimiento. Solo la urgencia de quien se aferra a lo único seguro. Que su padre no diría que no. Entré a la casa. El silencio era pesado. Subí despacio las escaleras, y al abrir la puerta del cuarto vi a mis nietos, acurrucados bajo las cobijas. Dormían con la inocencia intacta, ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos. Me acerqué despacio, como quien entra a un templo. Los miré dormir, y sentí que algo se abría dentro de mí. Un calor antiguo, un sentido de propósito que había creído extinguido. No era orgullo, no era revancha. Era simple, llano, profundo amor. Me senté en una silla junto a la cama. Y ahí, en la penumbra, vigilando el sueño de esos niños, entendí que aún tenía un lugar. Los días siguientes fueron un torbellino. Yo me convertí en el encargado de la casa. Preparaba desayunos sencillos, pan con mantequilla, leche tibia, huevos revueltos. Les ayudaba a vestirse, los llevaba a la escuela, los recogía de vuelta. Por las noches, les contaba historias, las mismas que alguna vez inventé para su madre cuando era pequeña. Al principio, me miraban con cierta distancia, como si no entendieran por qué, el abuelo estaba de repente tan presente. Pero pronto comenzaron a buscarme. Corrían a abrazarme al llegar de la escuela. Me pedían que les contara otra historia antes de dormir. Un día, la más pequeña me preguntó, «Abuelo, ¿tú también cuidabas a mamá cuando era chiquita?» Me quedé callado un instante. Después, sonreí con un nudo en la garganta. «Sí, hija, y me siento muy feliz de cuidarte a ti ahora». Ella me abrazó con fuerza, y ese abrazo derritió un poco el hielo que llevaba años acumulado en mi pecho. Mientras tanto, mi hija vivía en el hospital. Me llamaba por las noches, con la voz desgastada por el cansancio. Nunca me pedía disculpas. Nunca mencionaba el pasado. Solo me daba indicaciones rápidas. ¿Qué ropa llevar a los niños? ¿Qué documentos firmar? Pero en su tono había algo distinto. Una grieta. Una fragilidad que no le había escuchado en mucho tiempo. Yo escuchaba, respondía con calma, y luego colgaba. Y me quedaba mirando mis manos. Esas manos que, de pronto, volvían a tener sentido. Una tarde, mientras los niños hacían la tarea, encontré una caja de fotos antiguas en un estante. Empecé a revisarlas, y ahí estaba, mi hija de niña, sonriendo sin dientes, abrazada a mí en la obra donde trabajaba. Otra, con su primer uniforme escolar, yo a su lado, sosteniendo su mochila con orgullo. Otra más, el día en que entramos por primera vez a la casa. Me quedé mirando esas fotos largo rato, y comprendí que, aunque ella hubiera tratado de borrarme de su presente, su pasado estaba lleno de mí. Nadie podía cambiar eso. Pasaron semanas así. Yo era el sostén invisible de esa familia en crisis. Y aunque mi orgullo herido me recordaba cada día que estaba sirviendo a una hija que me había dado la espalda, el amor que sentía por mis nietos era más fuerte.
Ellos no tenían culpa. Y, en el fondo, tampoco mi hija. Tal vez la vida, la sociedad, el miedo al qué dirán, habían moldeado su ingratitud. Una noche, después de acostar a los niños, escuché la puerta. Era ella. Volvía del hospital, con el rostro agotado, el cabello en desorden, las ojeras marcadas. Se quedó mirándome en silencio. ¿Ya comiste?, le pregunté como si nada. Ella asintió, aunque sabía que mentía. Se acercó a la mesa, donde yo había dejado una sopa caliente. Se sentó y empezó a comer despacio. Sus manos temblaban. Yo la observaba en silencio, recordando todas esas veces en que llegué de la obra con las manos sucias y ella me contaba de su escuela. Ahora, los papeles estaban invertidos. Yo era el testigo silencioso de su agotamiento. En un momento, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos. Y aunque no dijo nada, en su mirada había algo distinto. Una especie de reconocimiento. Una grieta en su armadura de indiferencia. No era aún una disculpa, pero era un comienzo. Esa noche, cuando regresé a mi cuarto, me senté en la colchoneta y lloré en silencio. No de tristeza, ni siquiera de felicidad. Lloré porque había entendido algo. Que, a pesar de todo lo que había sufrido, mi lugar seguía existiendo. Tal vez no era el lugar que yo había imaginado, ni el que me merecía, pero era un lugar real, vivo, necesario. El pájaro enjaulado dentro de mí volvió a cantar. Aunque fuera bajito, el hospital había dictado su sentencia. El esposo de mi hija sobreviviría, pero con secuelas. Cuando dieron la noticia, un suspiro colectivo recorrió la familia. Yo, en cambio, guardé silencio. Había estado tan cerca de ella durante esas semanas que, por momentos, sentía que estaba reconstruyendo algo. Pero el regreso del yerno lo cambiaría todo. Su presencia reordenaría el tablero. Y yo volvería a ser, quizá, esa pieza sobrante que nadie sabe dónde poner. Una tarde, mi hija me pidió que me quedara para una cena familiar. No era la primera vez que me lo pedía, pero esa vez su voz sonó distinta. Había en ella una mezcla de miedo y gratitud contenida. Yo acepté, aunque con el estómago revuelto. La mesa estaba puesta con esmero, el mantel blanco, los platos a línea. Las copas brillantes. Había olor a carne guisada, a pan recién horneado. Era una mesa que gritaba normalidad, pero que en el fondo escondía tensión. Los niños corrían de un lado a otro, emocionados de que el abuelo se quedara a cenar. Yo los miraba y sentía esa mezcla de ternura y tristeza que se había vuelto parte de mí. Eran el puente que me mantenía unido a ese hogar. Me senté en la mesa. A un lado, los pequeños discutían quién me daría la primera servilleta. Enfrente, mi hija se movía con torpeza, intentando sonreír, sirviendo platos como quien organiza un ritual que no sabe bien cómo terminará. Su esposo, aún débil, se limitaba a observar en silencio, con la mirada perdida en algún punto. El murmullo de los cubiertos chocando contra los platos era lo único que llenaba el aire. Nadie sabía cómo empezar la conversación. ¿Cómo estuvo la sopa, papá?, preguntó al fin mi hija, rompiendo el hielo con una pregunta absurda, casi infantil. Buena, respondí. Y el eco de esa palabra resonó demasiado fuerte en el silencio. Comimos en calma tensa. Los niños reían, me contaban anécdotas de la escuela y yo les respondía con cariño. Pero detrás de cada palabra, de cada bocado, sentía el peso de los años de distancia, de humillación, de heridas no cerradas. En un momento, la más pequeña, con esa inocencia que siempre desnuda las verdades, me miró y preguntó: «Abuelo, ¿por qué siempre comes en el piso cuando vienes aquí?». La mesa quedó congelada. Los cubiertos se detuvieron en el aire. Mi hija cerró los ojos un instante, como si un rayo la hubiera atravesado. Yo respiré hondo. La pregunta había caído como una piedra en un lago quieto, y las ondas se extendían hacia todos. Miré a mi nieta. «Porque así me acostumbré, hija. Porque a veces uno aprende a no ocupar el lugar que le corresponde, aunque lo merezca». Mi voz tembló. Los ojos de mi hija se llenaron de lágrima. «Sí, papá», dijo al fin, con un hilo de voz. «Basta». Me miró con el rostro desencajado, como si hubiera acumulado años de palabras que no se atrevía a decir. «Basta de hacerte a un lado. Basta de fingir que no pasó nada». Su voz se quebró. «Yo fui injusta contigo. Te aparté de mi vida. Te hice sentir como un extraño en tu propia casa.
El silencio era absoluto. Ni los niños se movían. Yo tragué saliva. No sabía si hablar o callar. Pero dentro de mí algo empujaba, como un río retenido demasiado tiempo. No fue solo injusticia, hija, dije despacio. Fue humillación. Fue borrarme de tu historia, como si mis manos no hubieran levantado cada ladrillo de esta casa, como si mis noches en vela no hubieran valido nada. Mi voz creció, pero no en gritos. Era una voz herida, cansada, la de un hombre que llevaba años conteniendo. Me convertiste en sombra frente a tus hijos, en alguien de quien avergonzarse, y aún así, cuando me llamaste a medianoche, corrí. Corrí porque, aunque me hayas negado, sigo siendo tu padre. Ella bajó la mirada. Las lágrimas caían sin control. Lo sé, papá, murmuró. Y me duele más de lo que puedo decir. El yerno intentó intervenir con voz débil. Yo también tuve parte. Pero yo levanté la mano. No. Esta conversación es entre mi hija y yo. Lo miré con respeto, pero con firmeza. No necesito excusas tuyas. Lo que necesito es que ella, mi propia sangre, entienda el peso de lo que hizo. Volví la vista hacia ella. ¿Sabes lo que se siente dormir en el piso de la casa que levantaste? ¿Escuchar las risas desde el comedor mientras tú muerdes un pedazo de pan duro en la oscuridad? ¿Sentir que tu existencia estorba, que tu nombre apenas se pronuncia? Ella sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Perdóname, papá, dijo entre lágrimas. Perdóname. Yo quería encajar, quería darle a mis hijos una vida distinta. Pensé que mostrarte era mostrar pobreza, sacrificio, dureza. Y olvidé que eras la raíz de todo. Sus palabras me golpearon, pero también me aliviaron. Era la primera vez que lo decía, que lo reconocía. Me quedé en silencio largo rato. Miré mis manos, esas manos gastadas que habían cargado tanto y que ahora temblaban sobre la mesa. Recordé el pan compartido en mis primeros años de matrimonio, las fotos de mi hija con uniforme, el columpio del patio, la pala oxidada. Todos esos símbolos estaban conmigo, como testigos invisibles de esa noche. Yo no necesito grandes disculpas, dije al fin, con voz baja. Solo necesito verdad. Necesito que mis nietos sepan que su abuelo no fue un fantasma, que su madre creció de estas manos, que cada sacrificio tuvo sentido. Levanté la vista hacia ella. Si puedes darme eso, entonces, podremos empezar de nuevo. Ella asintió, con lágrimas cayendo sobre su plato. Se levantó de la mesa, rodeó hasta mi lado y me abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de llanto, pero real. Sentí su peso sobre mis hombros, como cuando era niña y se quedaba dormida en mis brazos. Los niños, confundidos, se acercaron también, rodeándonos, y ahí, en medio de la sala, con la comida enfriándose sobre la mesa, la familia se abrazó alrededor de mí. No era un final perfecto, no era un borrón y cuenta nueva, pero era un comienzo. Esa noche, cuando me acosté, esta vez en una cama, no en el suelo, pensé en la ironía de la vida. A veces, la dignidad se recupera no en la justicia plena, sino en el reconocimiento tardío. No en el triunfo, sino en la grieta donde la verdad finalmente entra. Me dije a mí mismo, el respeto se gana cada día, pero también se reconstruye. Y aunque mi hija me haya perdido una vez, al menos ahora sabe que su padre sigue aquí, no como sombra, sino como raíz. Cerré los ojos, y por primera vez en muchos años, dormí en paz.